Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y es la una va? Sí, ya, doctor. Ok. El quinto A van a hablar, ¿verdad? Sí, ¿Va a empezar Ana Lilia Hernández? sí, soy yo. Espérame, Ana Lilia Hernández. Espérame, Ana Lilia. Hernández, aquí te veo. Aquí estás, Ana Lilia. Sí. ¿Empezamos o nos esperamos tantito, Ana Lilia? Como usted guste, doctor. Ándale, Ana Lilia. Yo creo que Ok. empezamos porque es la 1-1. Sí. Ok. Bueno, ahora nos toca al grupo quinto A y en este caso nos tocó presentar semiología de la reumatología. Aquí para empezar, esta es una descripción detallada de los síntomas musculoesqueléticos, los cuales nos van a proporcionar la mayor parte de la información necesaria para poder realizar un diagnóstico. Aquí nosotros debemos de comprender con precisión lo que el paciente quiere decirnos cuando describe los síntomas. También aquí el médico debe indagar sobre cualquier detalle relacionado con la secuencia y con la gravedad de los síntomas. También observar a ver si hay algún patrón de progresión y si a lo mejor este síntoma se exacerba o se disminuye con otra cosa. Y también discernir a ver si hay enfermedades asociadas. Aquí para comenzar, pues ya sabemos que en una historia clínica, pues tenemos la anamnesis. Esta es la información recopilada por un especialista de la salud mediante preguntas específicas que se le van a formular al propio paciente. Esto pues sería de manera directa, pero también se le pueden hacer estas preguntas al familiar y pues esto sería ya de una manera indirecta. Esto con el fin de poder obtener datos útiles y así poder formular un diagnóstico más adecuado y certero y así poder tratar al paciente. Aquí el paciente contará su propia historia mientras con detalle vamos a tener que tomar nota pues de lo importante que él nos esté platicando. Aquí hay que hacer una aclaración que la anamnesis es de vital importancia, ya que este interrogatorio constituye el método más importante para poder obtener información de valor diagnóstico. De hecho, se dice que el 70% del diagnóstico nos lo va a dar este interrogatorio, el 20% nos lo va a dar la exploración física y solamente el 10% nos lo va a dar los exámenes de laboratorio y de gabinete. Normalmente pensamos que como son exámenes de laboratorio y gabinete, pues sería como que lo más objetivo y lo que nos ayudaría a determinar un diagnóstico, pero verdaderamente no es. Aquí lo importante es unas simples preguntas que nos van a ayudar a diferenciar y caracterizar una enfermedad, obviamente ayudándonos de la exploración física y de los paraclínicos y obviamente de la experiencia del doctor. Ahora, les voy a hablar un poquito de qué pueden presentar los pacientes. Aquí los pacientes pueden presentar rigidez, limitación del movimiento, debilidad, tumefacción, fatiga y obviamente también pueden presentar dolor, que pues este es el principal como que síntoma que presentan. Aquí la rigidez es un malestar percibido por el paciente al intentar mover las articulaciones tras un periodo de inactividad. Y esto ocurre normalmente cuando se produce después de 1 hora o más de inactividad. Aquí debemos, bueno, aquí hay diferentes rigidez. Puede ser rigidez leve, que pues esta se puede resolver en unos minutos. Puede ser una rigidez intensa, como en el caso de la artritis reumatoide o de la polimialgia reumática, la cual esta puede persistir durante horas. Y aquí les puse la rigidez matutina. Esta rigidez matutina puede ser un síntoma prodrómico, o sea, un síntoma inicial, la cual nos puede dar indicios de que puede ser artritis reumatoide. De
hecho, esta rigidez matutina es uno de los criterios del American College of Rheumatology para el diagnóstico de artritis reumatoide. Entonces, también existe otra rigidez matutina, pero va a estar asociada a enfermedades articulares no inflamatorias. Pero estas que no son inflamatorias van a ser de menor duración, o sea, puede ser menos de media hora y menos intensa que la rigidez por inflamación. Es aquí la importancia de preguntar qué tan intensa es y cuánto tiempo presenta la rigidez, porque así la podemos diferenciar entre una inflamatoria y una no inflamatoria. Ahora, en los Ana Lidia, pacientes... Sí. quería comentar que la rigidez matinal, como tú comentaste, es muy importante en enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide. La persona se levanta con rigidez, tullido, la gente se levanta tullido. No puede cerrar las manos, básicamente la artritis por excelencia se afecta a las manos. Claro, al cuello, todo, pero él en la mañana no puede hacer puño, no puede cerrar la mano. Esa es la rigidez matinal. Y por otro lado, hay una enfermedad que se llama espondilitis anquilosante, que vamos a ver también, ahí donde es una enfermedad inflamatoria de la columna vertebral. Ahí lo que se afecta es la columna vertebral. La persona que tiene rigidez matinal por un problema inflamatorio como la artritis, también amanece tullido. Es una persona joven, más hombres que mujeres, y se levanta tullido, en la mañana amanece rígido de la espalda, así como que no puede mover la espalda, y pasan un tiempecito, 40, 50 minutos, y recupera la capacidad de moverse su espalda. Entonces, en enfermedades inflamatorias, una característica muy importante es la rigidez. Hablando como ejemplo, artritis reumatoide con las manos, y hablando en el ponte anquilosante, la columna lumbar especialmente. ¿Sí, verdad? Uh-huh. Muy bien. Sí. Otro síntoma va a ser la limitación del movimiento. Perdón. Bueno, esta queja debe diferenciarse de la rigidez, ya que la rigidez es normalmente transitoria y variable, mientras que la limitación del movimiento va a ser más fija y menos variable con el tiempo. Aquí es importante determinar el grado de discapacidad que nos va a dar esta limitación del movimiento, y también saber si la limitación del movimiento empieza de manera brusca o de manera gradual, ya que si empieza de manera brusca puede darnos un indicio que puede ser un trastorno mecánico, y como ejemplo tenemos una rotura del tendón. Pero en cambio, si se presenta de manera gradual, pues entonces quiere decir que puede ser una enfermedad articular inflamatoria. Ahora, también tenemos la tumefacción. Aquí el entrevistador debe determinar dónde y cuándo se produce esta tumefacción. También obtener información acerca del inicio y de la persistencia de esta y de los factores que la influencian. También la tumefacción, cuando se presenta en una zona cerrada como la bursa, pues va a ser más dolorosa cuando se desarrolla de forma aguda. Pero si esta tumefacción se desarrolla de una manera pues más lenta, obviamente va a ser mucho más tolerable. Esta mano es una mano que tú estás viendo, una mano hinchada, ¿va? Está hinchada, como que la muñeca está hinchada, y las metacarpofalángicas, hasta se ven un poquito rojitas las metacarpofalángicas, está rojita. Se ve, las interfalángicas proximales también están inflamadas, las interfalángicas proximales también se ven, tiene flogosis. Anda ahí, aquí está la flogosis, ¿sí? Ahí hay flogosis, sí. Muy bien, sigue. Sí, bueno. Otro síntoma que pueden presentar es la debilidad. Bueno, esta es la pérdida real de la potencia muscular, y esta puede aparecer secundaria a disfunción muscular, a problemas neurológicos o como parte de una enfermedad sistémica. Si esta tiene un inicio rápido, puede ser que sea debilidad de un problema neurológico. Si tiene un inicio insidioso, es más indicativo de que tiene un problema muscular, como una miopatía inflamatoria. Y si esta debilidad es intermitente, podría sugerir un problema de la unión neuromuscular, como es el ejemplo de la miastenia grave. Y si tiene una debilidad proximal, puede ser más indicativa de una miopatía inflamatoria. Otro de los síntomas es la fatiga. Esta fatiga es una sensación normal que se aprecia después de realizar una actividad, y esta tiene que cesar con el reposo, con el descanso. Esto no es algo patológico, pero
en las enfermedades reumáticas, la fatiga puede presentarse incluso cuando no hace ninguna actividad. Entonces aquí la fatiga ya se convierte en algo patológico. Y ya pues como para diferenciar bien qué es fatiga, rigidez y debilidad, la rigidez es una molestia que aparece durante el movimiento, la debilidad es la incapacidad de moverse normalmente y la fatiga pues es una inclinación a descansar incluso cuando pues no se ha hecho ninguna actividad. Fíjate que la fatiga es una característica en enfermedades reumáticas como la artritis reumatoide. La persona es un dato, un parámetro de cómo está el paciente. Una persona se puede ir a trabajar con artritis reumatoide y habitualmente el proceso inflamatorio le va a dar fatiga. Yo creo que tú te has sentido fatigada cuando tú tienes una gripa fuerte y te vas a la escuela. No sé si te ha pasado, pero me ha pasado que tengo una gripa. En la mañana me tomé una aspirina, dormí bien y mi mamá me dio un chocolate, no sé, me voy. Pero como eso, me levanto a las 7 y llego como a las 11, y siento bien cansado, con ganas de pedir una cama. Esa es la fatiga orgánica. La gente tiene fatiga orgánica. Y obviamente, entre mejor esté, la fatiga se va a presentar más tarde. No sé si me explico. Si yo voy bien de mi artritis, la fatiga se va a presentar más tarde. Quizás se me presente a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde. Y entre más pronto se me presente la fatiga, es un dato que habla de que hay actividad inflamatoria. ¿Me explico? No me explico. Insisto, la gripa que yo creo que tú has pasado, que de repente una gripa fuerte te permite ir a la escuela, pero de repente tú dices, quiero una cama, yo quiero ir a dormir, y eso es la fatiga orgánica. El problema es la fatiga a veces es un dato de emergencia. Si tú corres un maratón, tú llegas a tu casa y no quieres moverte, te quieres tirar a la cama. Sin embargo, hay algo que es la fatiga crónica. Hay una enfermedad que se llama fibromialgia, es una patología que es un padecimiento, pues no tiene una base orgánica, no así sabe por qué se presenta la fibromialgia, pero como característica, fíjate que tiene fatiga desde que se levantan. La persona desde que se levanta cansado, aguas, se levanta muy cansado. No sé, esa es una fatiga que como que suena que no es orgánica, me explico, no me explico. La fatiga orgánica, la persona vive cansado, no sé si me explico. Es muy importante que tratemos de definir la fatiga orgánica de la fatiga orgánica. ¿Sí, Ana Lilia? Sí, muy bien, doctor. Sí, pues de aquí la importancia de preguntar cuándo se presenta, si por la mañana o por las noches, si se levanta con fatiga. Bueno, el que sigue es el síntoma del dolor. El dolor es, en la mayoría de los casos de afecciones del sistema osteoarticulomuscular, pues se va a presentar el dolor. Aquí el dolor musculoesquelético es de tipo profundo, se percibe con dificultad, es sordo y difuso. Aquí también debemos de tomar atención porque pues hay diferentes tipos de dolor. Entonces, por ejemplo, en un hombro doloroso va a presentar dolor referido al brazo y al antebrazo. Pero pues estos dolores también pueden ser ocasionados por un absceso subfrénico. Entonces sí tenemos que saber diferenciar si ese dolor es de esa parte o lo está refiriendo hacia otra parte. Entonces, como este síntoma... El dolor... Sí. Sí, fíjate, un dolor de hombro se puede, hasta un dolor de vesícula se puede transmitir al hombro, un dolor de vesícula. Un dolor de infarto de miocardio puede expresarse en el brazo, en el antebrazo, se puede expresar el dolor. Pero recuerda, por ejemplo, el hombro es muy escandaloso. Un hombro que tiene una patología que le está causando dolor, rápidamente se refleja con limitación de movimiento. Si una persona tiene dolor de hombro y puede mover perfectamente sus hombros hacia arriba, hacia atrás, me mueve perfectamente, ese dolor probablemente no se origina en el hombro, no es un origen propiamente en la estructura del hombro, sino puede ser un dolor referido, como tú dijiste. Acuérdate que el dolor hay dolor de rodilla, que la gente piensa que su enfermedad está en la rodilla, pero hay dolor referido de la cadera. Mucha gente que tiene dolor de rodilla puede tener un dolor irradiado de coxofemoral. El dolor de coxofemoral se puede referir a la rodilla y no es nacer necesariamente en la rodilla. ¿Me explico? No me explico. La persona te lo puede sentir en la rodilla, pero no lo tiene en la rodilla, lo tiene en la coxofemoral, en la cadera.
Sí, abusadas. Ajá, Sí. exactamente, y ahí ya nos podemos, por ejemplo, en el examen físico, en el momento de hacerle los movimientos en la rodilla y vemos que no le duelen con el movimiento, pues ya quiere decir que a lo mejor es un dolor referido. Ándele, ándele, sí. Bueno, como el dolor pues se presenta en la mayoría de los casos, yo les traje la semiología del dolor, obviamente relacionado con la reumatología, para que podamos ver cómo se hace una anamnesis correcta y como que qué preguntas le podemos hacer al paciente. Entonces, las preguntas son: ¿dónde presenta el dolor? ¿Cuándo se presenta? ¿Cómo empezó? ¿En qué circunstancia o situación apareció? ¿Cómo es? ¿Cuál es su intensidad? ¿Existen manifestaciones asociadas? ¿Cómo evolucionó? ¿Existe sintomatología inflamatoria local? ¿Y cuál es el grado de capacidad funcional? Vamos a ir viéndolos uno a uno y dando ejemplos pues, de varias enfermedades que lo pueden presentar. Primeramente, ¿dónde presenta el dolor? Aquí el dolor puede ser generalizado como en la fibromialgia, que más adelante se los van a explicar, o puede ser localizado. Cuando el dolor es localizado, pues solamente le pedimos al paciente que nos indique la zona pues, donde le duele. ¿Cuándo se presenta el dolor? Bueno, aquí algunas enfermedades tienen como un horario del dolor, ya que, por ejemplo, el dolor mecánico va a aumentar en el transcurso del día, por lo mismo que están haciendo movimientos. En las espondiloartropatías, en el dolor sacroiliaco y vertebral, se va a exacerbar por la madrugada. En la artritis gotosa aguda, por la noche, y la artritis reumatoide y la rigidez, pues de manera matinal, o sea, por la mañana. La posición. Aquí, bueno, nosotros sabemos que cuando un paciente tiene dolor, opta por estar de una manera que tanto no le duela tanto o a lo mejor que el dolor mismo no le permita ponerse en otra posición. Aquí, por ejemplo, el dolor mecánico va a tener total dependencia de la movilidad articular. Por ejemplo, cuando el dolor aparece al comienzo de la marcha y esta persona pues ya está en reposo, este dolor va a desaparecer. O en la patología lumbar baja, estos pacientes tienen preferencia por mantenerse sentados. Y en el movimiento, tanto el dolor inflamatorio como el mecánico va a empeorar este dolor. Ahora, ¿cómo empezó? Aquí puede ser agudo, subagudo o también llamado solapado y crónico. Agudo es de instalación rápida, continua y que puede impedir la conciliación del sueño. Como ejemplo, tenemos la artritis séptica, los microcristales que es la gota, pseudogota, tendinitis cálcica, la fiebre reumática y traumatismos. El subagudo es una instalación lenta y de menor intensidad y el crónico pues es con más de 6 semanas de evolución. Ahora, aquí, ¿en qué circunstancia o situación apareció? Esto se pregunta porque se han relacionado varias enfermedades con algunos eventos que pues pasa el paciente, como por ejemplo, la artritis gotosa se ha relacionado con el estrés, con diuréticos, con el alcohol, con los traumatismos, con los hipouricemiantes. La artritis séptica se ha relacionado con la drogadicción por vía intravenosa y por traumatismos. La artritis viral, como la hepatitis viral y por el VIH, pues se relaciona obviamente por la promiscuidad sexual. La necrosis ósea vascular se relaciona por los corticoides. La artritis enteropática es por la diarrea y la fibromialgia, aunque todavía no, como comentó, no tiene el por qué da la fibromialgia, pero aquí dice que puede ser por estrés y cambios climáticos. De hecho, las pacientes con fibromialgia, la mayoría de las personas dicen ser felices. Yo no entiendo al paciente. El paciente con fibromialgia es de lo más difícil de ver. Si un reumatólogo prefiere que le manden 10 lupus a que le manden una fibromialgia. Créeme que la fibromialgia pues es un padecimiento no sé, relacionado a la depresión y el paciente nunca se siente bien. Se siente uno muy, porque el paciente, ¿cómo se siente? Muy mal. Yo creo que un paciente con artritis que tú lo escuchas y dices, ¿cómo está ahora? Y dice, no, un poquito mejor, doctor. Pero en fibromialgia difícilmente vas a escuchar un poquito mejor. Generalmente se siente muy mal. Y hasta parece que disfrutan
diciendo muy mal, o sea, como que se desespera uno porque es un problema muy difícil. Sí, sígale. Muy bien. Preguntarle también cómo es el dolor, y aquí nosotros ya tenemos que diferenciar si es agudo, urente y punzante, lo cual se presenta en tejidos superficiales o en las raíces y troncos nerviosos, que pues es dolor superficial, o si es sordo y mal localizado, se presenta en las estructuras osteoarticulomusculares o viscerales, los cuales nos habla de un dolor profundo. Ahora, la próxima pregunta es, ¿cuál es su intensidad? Aquí normalmente se tiene una escala que se denomina escala de EVA, y esta es es del 1 al 10, pero esta no es tan objetiva, ya que, por ejemplo, para un paciente que dice sentir dolor de una escala 10, a lo mejor otro paciente que tenga ese mismo dolor, pues para él va a ser 7, entonces no es como que algo tan objetivo. También preguntarle si existen manifestaciones asociadas, por ejemplo, si nos dice que tiene dolor, pero aparte tiene sudoración, fiebre, escalofríos y pérdida de peso, pues a lo mejor puede ser una alteración inflamatoria, infecciosa o tumoral. Y quise poner esta tabla porque esto son muchísimas cosas que ya ha comentado usted, y ahora sí ya lo podemos relacionar. Por ejemplo, si hay compromiso en las pieles y faneras, por ejemplo, si se presenta rash, como ya usted lo había mencionado, puede ser a lo mejor enfermedad de Still del adulto, o fiebre reumática, o lupus eritematoso sistémico. Si hay lesiones queratóxicas, puede ser una artritis psoriásica o síndrome de Reiter. O por ejemplo, si presenta urticaria, puede ser artritis de la hepatitis B o lupus eritematoso sistémico. Si se presentan nódulos, puede ser una artritis reumatoide, gota, que ya también vimos los tofos, imágenes, lupus eritematoso sistémico o fiebre reumática. O por ejemplo, el fenómeno de Raynaud, que también ya lo vimos, puede ser por una enfermedad del tejido conectivo o vasculitis. Si tiene alopecia difusa, puede ser lupus eritematoso sistémico. Si tiene púrpura palpable, que también ya vimos una imagen, puede ser por vasculitis, etc. También, si tiene compromiso de las mucosas, por ejemplo, úlceras orales y genitales, si son indoloras, puede ser lupus eritematoso sistémico. Si son dolorosas, puede ser el síndrome MAGIC, no sé cómo se pronuncia, que son ulceración oral y genital con inflamación del cartílago. Si son úlceras orales, puede ser lupus eritematoso sistémico, etc. Y también, por ejemplo, aquí la fiebre, si se presenta fiebre, puede ser, pues aquí sí pueden ser varias cosas: artritis séptica, la fiebre reumática, vasculitis, enfermedad de Still o lupus eritematoso sistémico. Ahora, ¿cómo evolucionó? Puede ser autolimitado, o sea, que sea remisión total. Puede ser gota, pseudogota, o si es aditivo, por ejemplo, si persiste el compromiso en la primera articulación mientras afecta a articulaciones adicionales, puede ser lupus eritematoso sistémico. Si es migratorio, a lo mejor, bueno, aquí nos daba un ejemplo que era sinovitis, que la sinovitis cesa en una articulación, pero aparece en otra. O si es recurrente, como la artritis reumatoide. El dolor migratorio se supone que es un ejemplo de ello es la fiebre reumática. Es una persona que tiene dolor, por ejemplo, en la muñeca, se le quita la muñeca y se le va un codo. Se supone que ese es el dolor tipo migratorio. El dolor migratorio, mucha gente lo considera como muy común, pero créeme que yo no recuerdo haber visto. Fíjate que yo nunca he visto dolor migratorio, francamente migratorio, que se vaya de un codo, que se vaya a una muñeca, se le quita así, pero yo nunca he visto dolor migratorio. Lo que más he visto es el dolor aditivo. La artritis reumatoide es una enfermedad que tiene tendencia a la simetría. Es una poliartritis simétrica, pero habitualmente uno empieza con varias articulaciones inflamadas al mismo tiempo, como que se pusieran de acuerdo las articulaciones. Y muchachas, vamos a doler y inflamarnos. No es así. Por ejemplo, una muñeca se inflama y el rato se inflama un codo. Sin quitarse la muñeca se suma un codo. Ese es el dolor aditivo, que se van sumando articulaciones. La forma más común de comienzo de una artritis reumatoide, que es la enfermedad que más van a poder ver la consulta, es esto. El dolor, usted me pregunta, el dolor migratorio casi no lo he visto. Fíjese usted que la fiebre reumática, yo nunca he visto una fiebre reumática. Yo no sé quién se la robó,
porque yo no, como con 28 años de ejercicio en el seguro y 30 en el ISSSTE, yo nunca vi un paciente con fiebre reumática. Abusados. Yo no sé qué, si alguien la robó, y si la ven ustedes, por favor, avísenme. Sí. 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 La siguiente pregunta, ¿existe sintomatología inflamatoria local? Pues esto ya lo hemos visto, que si tienen aumento de la temperatura local, si tienen enrojecimiento, tumefacción, dolor y pérdida de la función. Y les traje una tabla para poder diferenciar el compromiso articular del mecánico del inflamatorio, que creo que es muy importante saber diferenciarlo. Por ejemplo, el dolor en el mecánico pues va a seguir a la actividad, mientras el inflamatorio no cede con el reposo. La rigidez en el mecánico son pocos minutos y después del reposo, y en el inflamatorio va a ser superior a 1 hora, acentuando al levantarse luego del reposo nocturno. No va a presentar fatiga en el mecánico, y en el inflamatorio va a estar, no presenta fatiga, y en el inflamatorio sí se va a presentar. Va a tener debilidad local el mecánico y el inflamatorio acentuada. ¿Qué más? Por ejemplo, el calor y rubor en el mecánico va a ser ocasional y en el inflamatorio va a ser común. Y aquí menciona que la crepitación ante la movilización articular en el mecánico va a ser gruesa y en el inflamatorio va a ser fina. También preguntar cuál es el grado de la capacidad funcional. Y aquí encontré que en el Colegio Norteamericano de Reumatología pues tienen estas tablitas para poder evaluar la capacidad funcional. El grado 1, pues la capacidad funcional va a ser completa. El grado 2, quiere decir que realiza su trabajo habitual a pesar de su limitación o molestia articular. El grado 3 no puede realizar su trabajo habitual o solo hace una pequeña parte, pero todavía puede atender a su cuidado personal. Y el grado 4 ya es incapacidad total y necesita ayuda de otra persona para cuidado personal. También antecedentes personales son importantes. Por ejemplo, los cólicos nefríticos pueden hacer presumir una litiasis de origen gotoso, o por ejemplo, los contactos que haya tenido la persona. También la drogadicción, pues ya habíamos visto que se relacionaban con algunas patologías, como la artritis séptica. Y el alcoholismo con necrosis ósea vascular o gota. Y la diabetes pues tiene más relación con más enfermedades, artritis séptica, artritis neuropáticas, etc. También es importante preguntar la ocupación de la persona. Por ejemplo, si es un jugador de tenis, normalmente tienen epicondilitis, que pues se le dice el codo de tenista. O un jugador de golf tiene epitrocleitis, o una ama de casa puede tener tendinitis de Kerbein. Y trabajador con martillo neumático, el fenómeno de Raynaud, que ya hemos visto. Y ya para finalizar, es algo que ya había mencionado usted, la importancia de los antecedentes familiares por medio del MHC. Este MHC nos va a permitir asociar enfermedades con sus genes, en la cual pues si se presenta este gen, puede ser que esté predispuesto a artritis reumatoide o a lupus eritematoso sistémico, y todas estas se repiten, y puede ser espondilitis anquilosante, enfermedad de Reiter, espondilitis psoriásica y gota. Y ya sería todo por... La gota, que no sé por qué le pusieron ahí que se asocia a B27, eso no es cierto, la gota no se asocia a B27, ¿eh? Ok. Muy bien. Y ya sería todo de mi parte, doctor. Los dejo con mi compañero. Sí. Buenas tardes. Como ya nos comentaba mi compañera, el 70% del diagnóstico de estos aparatos se da principalmente por lo que es la anamnesis, en un 70%, 20% por la exploración del sistema osteoarticulomuscular y 10% por las correlaciones paraclínicas. Así que a continuación yo les voy a presentar las técnicas más utilizadas con algunas posibles correlaciones para determinar algunas patologías pues de las más frecuentes. ¿Dale? Bueno, vamos a empezar con la articulación temporomandibular.
Esta se encuentra formada por la fosa y el tubérculo articular del hueso temporal y un disco fibrocartilaginoso que amortigua la acción del cóndilo de la mandíbula contra la membrana sinovial y la cápsula de las caras articulares del hueso temporal. Esta articulación tiene un mecanismo de bisagra, de apertura y de cierre, y es la articulación más activa del cuerpo, que puede llegar a tener una función de hasta 2000 veces por día. ¿Vale? Cuando nosotros realicemos la exploración de esta articulación, siguiendo la rutina de exploración física que ya conocemos, debemos inspeccionar que haya simetría y no encontremos tumefacciones en esta región. Al momento de hacer la palpación, debemos de hacerlo con las puntas de los dedos y debe de ser bilateral. Esto para poder hacer una correcta comparación de las estructuras. Mientras hacemos esto, debemos de evaluar la amplitud de los movimientos de la articulación. Le debemos de pedir al paciente que abra la boca y esta debe ser aproximadamente el triple de la apertura normal de la boca. Debemos de pedirle que protuya y retraiga la mandíbula, es decir, que la haga salir hacia adelante y la regrese a su posición normal. Cuando le pidamos al paciente que protuya, que vaya hacia adelante, debemos pedirle que ejecute un movimiento de lado a lado, y cuando realice esto, nosotros debemos de corroborar que no haya ninguna crepitación o chasquidos. Al ser una articulación relativamente resistente, puede llegar a ser propensa a luxaciones cuando se presentan traumatismos. Y la boca puede cerrarse gracias a lo que son los músculos macetero, temporal y pterigoides internos, los cuales se encuentran inervados por el trigémino. Así que cuando hay pacientes que presentan neuralgia del trigémino, tienen dificultades para masticar o para abrir y cerrar la boca. ¿Vale? Como ya hemos visto, tenemos lo que es la patología del hombro, y ya nos mencionaba mi compañera que tenemos patologías relacionadas específicamente al hombro, conocidas como intrínsecas. Tenemos extrínsecas, que son algunas estructuras comprometidas que pueden estar causándonos dolor en el hombro, pero no es específicamente del hombro, y dolores referidos, como ya nos comentaba el doctor. Puede ser que esté teniendo un infarto y genere dolor en el hombro, pero no es específicamente que sea una estructura comprometida del hombro. ¿Vale? Bueno, la estabilidad del hombro se encuentra dada por lo que es el supraespinoso, infraespinoso, subescapular, el redondo menor, además del tendón largo del bíceps, el deltoides y la bursa subacromial. No me voy a meter tanto en esto, solamente es para que tengamos presente que a la hora de evaluar, con las siguientes técnicas que les voy a mencionar, estas son las estructuras que principalmente se pueden ver afectadas. Estos son los que componen principalmente lo que es el manguito de los rotadores, el cual pues es un estudio que en cadáveres, las roturas del manguito de los rotadores en personas arriba de 60 años, había roturas del manguito de rotadores de un 7 a 40%. Y en cadáveres de la misma edad se encontraba que había roturas parciales hasta en el 50%, o sea que es una patología bastante frecuente. ¿Vale? Yo además te voy a decir que cuando tú tengas arriba de 40 de mí te vas a acordar, pero la mayoría de ustedes va a llegar a tener un hombro doloroso. Después de los 40, pónganse a abusar porque el hombro doloroso se va a hacer presente en muchos de ustedes, ¿sí? Sigan. Sí, de hecho es una de las patologías más frecuentes de consulta en traumatología y pues en reumatología. Nosotros debemos de evaluar 12 movimientos básicos para corroborar el correcto funcionamiento del hombro. Tenemos la elevación activa completa del brazo, donde nosotros debemos de hacer cierta resistencia, la completa pasiva, donde nomás debemos de pedir al paciente que haga un movimiento sin nosotros presentar alguna resistencia sobre el movimiento. La búsqueda del arco doloroso, que ya más a continuación les mencionaré en qué consiste cada una para no detenerme tanto. ¿Vale? Comenzaríamos con lo que es la maniobra de Apley. Esta consiste en que el paciente con la mano del lado afectado trate de tocarse la escápula contralateral.
Empezaría primero por detrás de la cabeza, por encima y detrás de la cabeza, y después por lo que sería la espalda. Esta es la maniobra activa más rápida para valorar los arcos de movimiento. Es decir, que si se presenta alguna afectación en el hombro, esta es una de los primeros indicadores de afección. ¿Dale? Después empezamos con lo que sería ya pruebas más específicas. El arco doloroso. Consiste en una abducción activa del brazo y esta se utiliza para la detección del pinzamiento subacromial. Si existe algún tipo de compromiso subacromial, el dolor debe de aparecer en un rango de 60 a 90 grados de abducción y debe desaparecer a los 120. En cambio, si la respuesta dolorosa a la movilización activa se presenta entre los 60 y 100 grados, nos orienta a lo que sería una tendinitis del supraespinoso o una bursitis subacromial. Y si es de los 160 grados, a partir de los 160 grados, se podría hablar de lo que sería la artritis acromioclavicular. ¿Dale? Después continuamos con lo que es la maniobra de NIR. Esta consiste en la elevación pasiva del brazo, como ya les mencionaba, puede llegar a necesitar apoyo o no del explorador y a la vez generar algún tipo de resistencia. En este caso, el explorador debe posicionarse un poquito atrás y a la derecha del paciente, o bueno, en este caso, a la derecha del paciente. El paciente debe tener el brazo en abducción, flexión y rotación interna. Nosotros debemos de presionar la escápula por detrás y debe hacer el movimiento hacia arriba y hacia abajo. Esta es para cuando hay dolor, hay una afección, una afección anterosuperior en el espacio subacromial. ¿Vale? Después tenemos la maniobra de Hawkins-Kennedy. Para realizar esta maniobra, que es un poquito similar, el explorador se sitúa de frente al paciente y este debe colocar el brazo en flexión de 90 grados con el codo en flexión a 90 grados. Y esto realiza una rotación interna del hombro y debe bajar un poco el antebrazo. El descenso pasivo del antebrazo debe de provocar dolor cuando se encuentra comprometido estructuras anterosuperiores e internas. ¿Vale? Continuamos con la maniobra de Yokun, que para realizar esta maniobra, el paciente debe colocar como si fuera a hacer honores a la bandera, pero tiene que ser hasta el hombro, tiene que llegar hasta el hombro contralateral. Debemos de ser nosotros una resistencia a la elevación del hombro del paciente y si se presenta dolor, existe un conflicto antero-interno. ¿Vale? Vamos a continuar con lo que son las maniobras de exploración del tendón supraespinoso. ¿Dale? Empezamos con la maniobra de Job o Empty Can Test, que es de lata vacía. El examinador debe de ponerse de frente al paciente y debe colocar los brazos en 90 grados de abducción y 30 grados de flexión anterior y en rotación interna con el pulgar. Nosotros debemos de hacer, ya cuando el paciente se encuentra en esta posición, debemos de hacer un poco de presión con mucho cuidado hacia abajo y si refleja dolor, pues tenemos un compromiso en el supraespinoso. ¿Vale? Sin embargo, se vio que era un poquito, si había alguna afección, se presentaba mucho dolor en el paciente al realizar esta técnica. Así que se hizo una alternativa que se le conoce como Full Can Test. Esta es lo mismo, nada más que en lugar de poner los pulgares en posición hacia el piso, o sea, viendo hacia el piso, deben de ser con los pulgares hacia arriba. Y de la misma forma, nosotros debemos de realizar algo de resistencia para que el paciente no pueda subir los brazos. Siguiente. Esta técnica es bastante sencilla, pero es bastante común en lo que sería
se presenta mucho en lo que son los fisiculturistas o los que trabajan con mucho peso, que elevan mucho peso por encima de su cabeza. Es el signo del brazo caído. Cuando esta como tal no es una técnica, es un signo y se describe como el paciente en sedestación, o sea que puede estar sentado, realiza una abducción de 120 grados con el antebrazo extendido, manteniendo en esta postura la extremidad superior por encima de la cabeza, y después nosotros debemos de soltar el brazo. El paciente tiene que mantener relajado el brazo, y esto debe de causar dolor. Si se presenta dolor, pues tenemos una patología del supraespinoso. Continuando con lesiones del infraespinoso, tenemos la maniobra de Pate, que como podemos observar en la imagen, el paciente está intentando hacer un esfuerzo por levantar su brazo, el cual tiene en abducción a 90 grados y una flexión de 90 grados. Nosotros como exploradores tenemos que poner nuestra mano no en el dorso de la mano, sino bueno, en la porción del dorso del antebrazo. Nosotros tenemos que hacer cierta resistencia, y de presentar dolor, nos estaría indicando que hay una lesión del infraespinoso. ¿Vale? Bueno, tenemos que hacer dos tipos de pruebas de rotación. Lo que sería la externa contra resistencia e interna contra resistencia. Le tenemos que pedir al paciente en sedestación o bipedestación, no es factor determinante de algo. Con el brazo pegado al cuerpo, el codo lo tiene que flexionar a 90 grados y el antebrazo tiene que estar en rotación neutra. Después le tenemos que pedir al paciente que haga una rotación hacia el exterior. Nosotros tenemos que presentar alguna resistencia al movimiento de rotación. ¿Vale? De la misma manera tenemos que hacer el mismo movimiento, pero ahora hacia el interior. Es lo mismo básicamente, y los dos son indicadores de lesión del infraespinoso. También puede ser indicador de tendinitis del subescapular. ¿Vale? Maniobras de exploración del tendón de la porción larga del bíceps. ¿Vale? Tenemos una técnica que a lo mejor todos hemos hecho involuntariamente a manera de juego, o es un movimiento común que nosotros hacemos como si fuéramos a hacer un levantamiento con los bíceps, que vendría siendo la maniobra de speed, que con el brazo completamente extendido, nosotros debemos de pedirle al paciente que levante el brazo en sentido hacia él. Nosotros debemos de poner resistencia, y el dolor y la falta de resistencia nos indican una tendinopatía. ¿Vale? Tenemos la maniobra de Jergeson, que consiste en la supinación contra las resistencias del antebrazo. Mientras se mantiene el hombro bloqueado, le tenemos que pedir al paciente que no nos deje mover el brazo, el antebrazo específicamente, y tiene que mantener fijo el hombro. Sí, sí, sí. Ay. En las maniobras de la exploración de la inestabilidad glenumeral, ¿vale? Hablando de las anteriores, tenemos la prueba de Crank. ¿Puedes reproducir el video? No es en ese. Perdón, es el siguiente. En esta... no, sí se puede. Bueno, en esta maniobra debemos de situarnos por detrás, coger el brazo, y tenemos que hacer los movimientos que nos está indicando aquí la exploradora, que es un movimiento de 90 grados en abducción y 90 grados de rotación externa. Cuando tenemos una afección o dolor en este movimiento,
nos está indicando que sería una lesión de la porción anterior de la porción anterior, perdón, me trabé. Se debe terminar la maniobra llevando el brazo en rotación interna y flexión anterior. ¿Dale? Tenemos lo que sería el test de Fulco, que consiste en acentuar la rotación externa y la retropulsión con el pulgar, ejerciendo una fuerza a la cabeza humeral de atrás hacia adelante. ¿Puedes reproducir el video? Es básicamente lo mismo, pero es acostado. Ángela. Muy bien, creo que sí quedó claro el test de Fulco. Oye, ¿Dale? Y tenemos... Juanca, ¿Perdón? estaba viendo todas las maniobras que estás diciendo y como que es bastante prolongado el tema, ¿no? Como que se está prolongando el tema. Sí, sí, bueno, síguele, Ángel Javier, pero sí está un poquito, nos estamos quedando, nos estamos agotando con el hombro, ¿verdad? Es algo muy, yo creo que, te lo juro por Diosito, que yo no me sé muchas de las maniobras que tú me estás mostrando. Una, la que más uso es la de Jergensen, pero muchas maniobras que tú me estás mencionando, te lo juro que como que bueno, que yo no las conozco. Síguele, por favor, síguele. Bueno, si quieres nos podemos brincar ya al siguiente, que sería ya de túnel carpiano. Porque sí, Sí, porque sí, realmente estamos exactamente, vámonos al turno del carpo, ¿sí? es bastante sencillo. Realmente no pues se trata de una neuropatía por atrapamiento. Es la neuropatía por atrapamiento más fuerte. Esta se debe se debe a la compresión del nervio mediano por engrosamiento del ligamento transverso del carpo. Esta se presenta principalmente en lo que son peluqueros o peluqueras, en personas que se encuentran en una posición incómoda a la hora de escribir en el teclado, en máquina de escribir. eh, Personas que juegan muchos videojuegos también presentan con frecuencia el síndrome de túnel del carpo. Se caracteriza principalmente por adormecimiento y sensibilidad en la mano, en la mano, perdón, dale. Y las técnicas de exploración son bastante sencillas. Tenemos la técnica de exploración de Fallen y de Tinel. La de Fallen consiste en poner los dos dorsos de las manos contralaterales, contraponiendo unas a otras, y si se realiza una compresión va a causar dolor o hipersensibilidad. O parestesia, se va a adormecer la mano, se le va a adormecer la mano. Recuérdate que el paciente se queja habitualmente de parestesia, las manos dormidas, generalmente es nocturna, típicamente se presenta por la noche como preferencia. Ese es el famoso túnel del carpo. Esa maniobra de Fallen, recuerda que eso es algo de lo más común una mujer, una persona, hombre o mujer, que se les vuelven las manos en la noche. Lo primero que debes de pensar, lo primerito es túnel del carpo, porque créeme que es muy común el túnel del carpo, mucho, pero muy común, y la causa generalmente más ocupacional, gente que maniobra muchas muñecas, que escribe en la computadora, no sé, pero también enfermedades como el hipotiroidismo, el embarazo, acromegalia, muchas enfermedades que pueden dar túnel del carpo. Lo más común es ocupacional, gente que flexiona constantemente sus muñecas por X o Y. Entonces ese es el túnel del carpo. Es muy, muy común, muchachos. Créeme que es de lo más común que te vas a encontrar en tu... Recuerda, manos que se duermen, generalmente es unilateral, pero puede ser bilateral. Y a la persona que se le duermen las manos, haga la maniobra de Farrell. Esa es la maniobra muy válida. Si la persona tiene menos de un minuto para anestesias, lo más probable es que tenga túnel del carpo. Sígale, por favor.
También otra que podemos comprobar es con la maniobra de Tinel, pero esto ya sería apoyándonos directamente con un martillo de reflejos, específicamente en los ligamentos. Al hacer compresión, el paciente debe de sentir parestesias, como nos indicaba el doctor. ¿Vale? También tenemos un signo que se conoce como el signo del círculo. Cuando nosotros le pedimos a un paciente que realice pues, un círculo con ambas manos, o sea, que complete una con otra mano, el paciente con síndrome de túnel del carpo va a tener cierta dificultad y a la hora de realizarlo, pues no va a poder mantenerlo por más de un minuto. ¿Vale? Doctor, también de rodilla es más o menos información. ¿Quiere que prosiga con exploración de rodilla o...? Y yo creo que tratar de evitar un poquito los síndromes, ¿no? O sea, como que, como la clase parece que tenemos una horita y como que si nos vamos, o articulación por articulación, como que se nos va a hacer muy pesada y se va a acordar. A ver, empieza a hablar de la rodilla. Ándale, por favor, Ángel David. Ok. Bueno, tenemos algunas técnicas de exploración de rodilla, que primero tendríamos que empezar con ¿puedes reproducir por un mientras el video? Bueno, primero tenemos que hablar de la estabilidad de la rodilla. En esta técnica que sería el varo forzado, nosotros tendremos que tomar la porción del tercio inferior del fémur, apoyándonos ya directamente sobre lo que sería casi a la altura de la rótula. Tenemos que hacer cierto esfuerzo hacia el exterior, hacia la porción lateral de la rodilla, y tenemos que comprobar que, que la rodilla se mantenga estable. De lo contrario, podríamos pensar que puede haber una lesión una lesión meniscal o una lesión de ligamentos cruzados. Ángel, Ángel, yo quería mencionar que, este, que, que realmente la rodilla, una cosa muy importante, yo me conformaría con que dijéramos que realmente hay que tocarla bien cuando hay inflamación. La flogosis, el término correcto es flogosis, ese es el término correcto para hablar de una inflamación de articulación. En la rodilla, ciertamente, fíjate que tú me preguntas, doctor, ¿sabe usted las maniobras para ligamento anterior, cruzado posterior, que menisco interno, que menisco externo? Mi madre, yo realmente en la reumatología, yo me conformo que usted sepa y se enseñe a tocar la articulación, sentir el fenómeno inflamatorio. A veces es tan evidente que no es nada difícil pensar que el problema es inflamatorio. No sé si me explico. Pero si nos ponemos a perder con la maniobra para lesión de cruzado anterior y posterior, entonces va a estar muy difícil. No sé si me explico. Recuerda que parte del dolor de la rodilla es irradiado. El dolor de la coxofemoral se puede irradiar a la rodilla. Recuerde que cuando una persona tiene una patología que duele la rodilla, la persona puede tener un dolor extraarticular. Recuerda que hay dolor que se origina dentro de la rodilla, pero hay dolores en la rodilla que se sitúan fuera de la articulación y se llaman reumatismos extraarticulares. Entre ellos, por ejemplo, una causa muy común es la bursitis anserina. La bursitis anserina es en la parte interna de la rodilla, el semimembranoso, se me olvida ahorita, se inserta en la bursa anserina y es una fuente de dolor muy importante. La persona tiene un dolor localizado a nivel de la bursa subanserina, en la parte interna, a nivel del cóndilo, más bien el platillo tibial interno. Ahí vas a encontrar un dolor y tú sientes que el dolor está localizado y a veces te sientes que hay inflamación de la bursa. Tú tocas y es un dolor localizado. No es un dolor articular, es un dolor articular porque pues dolor, insisto, no todo lo que duele en la rodilla es porque sea la rodilla, y hay reumatismos extraarticulares. Hay muchas bursas en las rodillas que pueden ser fuente de inflamación de dolor. Las rodillas de la monjita, la gente que está mucho tiempo hincado puede tener bursitis prepatelar, infrapatelar. Recuerda que realmente en traumatología, bueno, es que si nos venimos a meter todas las maniobras de inestabilidad hijo, te lo juro que eso parece una clase de ortopedia. ¿Sí me explico, Ángel?
Sí, doctor. Es que en el libro venía como que englobaba las dos cosas y dije, pues, Sí, Ángel, pero más realmente que la Ángel, semiología es todo. sí, Ángel, discúlpame, Ángel, es que realmente a veces luego me ha pasado que empiezan a dar la región lumbar y luego empiezan a dar miles de maniobras que para el disco que nunca, ni yo me las sé, y te lo juro que no se me quedan, me recae, que no se me quedan. Eso, eso, no quiero, pero discúlpame, pero es que como que tenemos poco tiempo. Sí, Ángel, ándale, Ángel David, ándale. Claro que sí, doctor. Pues ya realmente nada más era eso, porque sí venían las técnicas de cajón anterior, la de cajón posterior y Sí, pues Ángel, sí, sería todo. ándale, Ángel. Gracias, Ángel. Muchas gracias, doctor. Sí. ¿Quién sigue, muchachos? Todo el tiempo. Buenas tardes, doctor. Sigo yo. Faltan 5 minutos y me toca lumbalgia. ¿Quiere que la empiece a dar? Sí, ya, Ángel, nomás no te vas a meter con que el símbolo de que la madre, que como, no, hombre, no, por favor, nadie te va a escuchar, ni yo te voy a escuchar porque está aburrido de a madre. Sí, sí, ándale, sí, ándale. ¿Empiece Sí, con lumbalgia, doc? ándale. Sí, perdón, Ángel. A ver, trata de acomodarte, Ángel, porque yo ya te dije, Ángel, No, ¿cómo te llamas? soy yo, Brian. ¿Brian qué? ¿Brian? Rivas. Rivas, Brian, espérame, chinga. Rivas, aquí estás, Brian, ya, échale, háblale. Déjeme Sí, empiezo a compartir pantalla, ¿eh? sí. Bueno, yo les traigo aquí el tema de la lumbalgia. Primero vamos a empezar definiendo Sí. qué es la lumbalgia. Bueno, este es un dolor característico en la región baja de la columna vertebral, en la región, pues, como su nombre lo dice, específicamente de las vértebras lumbares. Este es una de las causas más frecuentes de demandas por accidentes de trabajo y va de un 80 a un 90% de la población que, bueno, un estudio asegura que del 80 al 90% de la población alguna vez en su vida va a presentar este tipo de dolor. Y según la OMS, clasifica la lumbalgia a un nivel de un 70% de nivel de consulta a nivel mundial y solo el 4% de estos casos va a requerir cirugía. Bueno, antes de pasar a la clasificación, tenemos que es la principal, se divide en aguda y en crónica. La aguda puede irradiar a los miembros inferiores y va a limitar la actividad de un promedio de por lo menos 3 meses y va a mejorar en un 90% en las primeras 6 semanas. Y la crónica ya se va a extender después de los 3 meses. Hay diversas clasificaciones de las lumbalgias. Por ejemplo, aquí tenemos una que es la traumática y congénita. Las que le mencioné ahorita es de aguda, subaguda y crónica, según su tipo de dolor, y la mecánica e inflamatoria, que es en la que nos vamos a enfocar en esta clase. Según su etiología, bueno, esto puede ser por múltiples razones. Puede ser asociada a un esfuerzo físico, al estrés, ansiedad, depresión, ira, dolor óseo, infecciones, y en la inflamatoria, que es la de interés en esta clase de reumatología, es por enfermedades reumatológicas. No nos vamos a tener mucho en la mecánica, esta nada más hay que mencionarla para que no pase pues desapercibida, que se debe a un esfuerzo físico que comprometa a la región lumbar. Aquí tenemos el ejemplo del levantamiento de pesas, un mal levantamiento o a realizar mal movimiento de levantamiento de un ejercicio puede desarrollar la lumbalgia. Pero yo les quiero hablar sobre un ejemplo más común, que es el de un jornalero que trabaja, no sé, en un almacén y quiere o necesita levantar una carga pesada. Pues lo va a hacer y inmediatamente va a sentir dolor en la región lumbar, que esto va a desencadenar
en la lumbalgia. Ahora, pasamos a la lumbalgia inflamatoria. Bueno, aquí debemos de realizar primero 5 preguntas principales al paciente para saber si estamos hablando de una lumbalgia inflamatoria o no. La primera es si el dolor comenzó cuando el paciente tenía menos de 45 años, ya que esta se caracteriza por iniciar en pacientes jóvenes. La segunda pregunta es si el dolor se desarrolló gradualmente, ya que en contraste con la mecánica, su desarrollo va a ser de menos a más durante pues, el día. De hecho, un ejemplo sería de que una persona está durmiendo. Normalmente estos dolores se presentan en la madrugada. Doctor, ¿Dónde? Mande, muchacho. ya ¿Ya dieron las 2 de la tarde, doctor. Ok. Mañana terminamos. Sin más, yo quisiera que nos centremos en la lumbalgia inflamatoria. Básicamente la diferencia entre la lumbalgia inflamatoria y la mecánica. Mañana continuamos, muchachos. ¿Sí? Sí, doctor. Oiga, disculpe, una pregunta. Ujú. ¿Quiere que le hable de las enfermedades reumatológicas que causan la lumbalgia inflamatoria? Nomás, yo te acompaño, básicamente yo te voy a vamos a hablar sobre la lumbalgia inflamatoria de diferencia con la lumbalgia mecánica, porque ese es el dolor que nos interesa especialmente, ¿no? Bueno, mañana platicamos, muchachos. No me hablen mucho que la asiática, que la madre, que la maniobra, que quién sabe qué madres. No me la sé yo ni te voy a escuchar. ¿De acuerdo? Vámonos, muchachos. La lumbalgia inflamatoria, mañana hablamos. Ándale, Muy bien, pues. doctor. Sí, doctor. Hasta mañana, Doc. Hasta luego, doctor. Mañana. Adiós, muchachos. Adiós. Cuídese. Hasta luego, muchachos. Adiós.